Aquí tenemos la mantis. Insecto sanguinario, depredador y peligroso, capaz de alimentarse no solo de otros insectos, sino también de pequeños vertebrados. Pero, ¿qué pasa si pones a esta mantis en una planta igual de depredadora? ¿Se comería a la mantis como a cualquier otra criatura? De hecho, el resultado de esta interacción es muy inesperado. Si miras dentro de la planta insectívora, la que tiene forma de jarra, verás líquido. Sí, es agua. El agua del interior de la planta depredadora tiene un pH de 7,0, que es un nivel seguro para los seres humanos. Aunque no recomendaría beber líquido de una fuente así, es lo que hacen los primates. La planta depredadora Nepenthes recibió incluso el nombre de copas de mono, ya que nuestros parientes animales la utilizan a menudo como cántaro. No les confunde el hecho de que la Nepenthes contenga líquidos digestivos y restos de bichos a medio comer, además de agua. Pero volvamos a la mantis. Como muchos otros animales de nuestro planeta, sufren parásitos. La maldición de la mantis son las larvas de los nematomorfos. Los nematomorfos comienzan su vida en ríos y estanques, donde sus larvas se introducen en el cuerpo de insectos acuáticos. Entonces, a los insectos huéspedes les crecen alas y emergen del agua, donde los depredadores, incluidas las mantis, ya les están esperando. Si la mantis come un insecto infestado, el nematomorfo comenzará a crecer y madurar en su cuerpo. Sin embargo, el parásito necesita volver al agua para continuar su ciclo vital, y tiene que esforzarse mucho y comerse vivo a su huésped en el proceso. Los científicos no saben a ciencia cierta cómo lo consiguen, pero manipulan a las mantis para que salten a las masas de agua, a pesar de que las propias mantis no suelen estar dispuestas a hacerlo. Una vez en el estanque, el parásito simplemente sale afuera, donde continúa su ciclo reproductivo. Al parecer, los nematomorfos reaccionan a la presencia de humedad alrededor del huésped. Así que si una mantis religiosa trepa a una planta depredadora, sí, el nematomorfo podría salir. Imagínate la sorpresa que se llevaría el parásito al encontrar una jarra a su alrededor en lugar de un acogedor estanque. ¿Y ahora qué? Bueno, entonces probablemente muera y vaya a alimentar a la planta. A la planta no le importa lo que come mientras haya muchas presas. Puedes hacer cualquier cosa por eso. Así que la planta Nepenthes rafflesiana, que se encuentra en Borneo, Sumatra, Malasia y Singapur, ha descubierto la manera de atraer el mayor número posible de insectos. Y no me refiero ahora a un olor agradable o a un néctar dulce. Todas las plantas se benefician de ello. Este depredador ha aprendido a regular su humedad a lo largo del día. Piénsalo, una estrategia perfecta. La hormiga exploradora encuentra la fuente de néctar dulce y permanece ilesa porque la planta está seca en ese momento. El explorador piensa, gran lugar, llamaré a los demás. Pero cuando las demás hormigas se acercan todas juntas a la planta, las paredes de Nepenthes rafflesiana ya están resbaladizas. ¡Es una trampa! Lo suficientemente resbaladizas como para que las hormigas caigan dentro y la planta tenga una comida nutritiva. Y no es una coincidencia. Los científicos hicieron un experimento y descubrieron que una planta que sabe cambiar entre regímenes de humedad atrapa muchos más insectos durante el día que sus homólogas permanentemente resbaladizas. Entonces, la Nepenthes bicalcarata ha ido un paso más allá. Esta planta es parecida a la anterior, incluso se podría decir que son primas. Sin embargo, la Nepenthes bicalcarata es inusual. El borde de su cántaro carece de la capa cerosa habitual y es menos resbaladizo que el de otras plantas depredadoras. Además, el Nepenthes bicalcarata sirve de hogar a las hormigas. En la base de la jarra hay un zarcillo hinchado, en el que viven los insectos. Quiero decir, viven de verdad, incluso crían bebés allí. Además del alojamiento, las hormigas también obtienen su alimento del néctar que se excreta por el borde de la jarra y fluye por los laterales. Pero la Nepenthes bicalcarata también se beneficia de esta vecindad. Se ha observado que las plantas con hormigas producen hojas 3 veces más grandes que las de las plantas desocupadas. Cuanto mayor sea la colonia de hormigas, mayores serán las hojas. Estas hojas también contienen unas 3 veces más nitrógeno, lo que es señal de un crecimiento sano. Al parecer, las hormigas ayudan a sus inquilinos a extraer más nutrientes de sus víctimas. Las hormigas actúan como un segundo estómago en el que se procesan los alimentos. Es un sistema digestivo vivo y reptante formado por miles de cuerpos. Y sin los elementos vivos, la Nepenthes bicalcarata simplemente no puede funcionar con éxito. Las observaciones lo confirman. Y las hormigas también limpian el cántaro para mantenerlo lo suficientemente resbaladizo como para atrapar nuevas presas. También atacan a los gorgojos que se alimentan de la propia planta. Y retiran de las jarras los restos de grandes presas, que de otro modo se pudrirían. Una presa podrida significa la muerte para la planta, por lo que la ayuda de las hormigas es difícil de sobreestimar. Y las hormigas que se zambullen a propósito en los jugos digestivos de una planta. Se trata de un tipo de interacción ligeramente diferente.
Los insectos se esconden discretamente detrás del borde del cuello de la jarra hasta que llega la hora de la cena, es decir, hasta que alguna presa cae dentro de la jarra. A continuación, las hormigas corren por la pared interior de la jarra, se zambullen de cabeza en los jugos digestivos, nadan hasta el fondo y pescan los artrópodos atrapados. Lo más sorprendente es que las hormigas no sufren ningún daño en el proceso. Es como si una persona se metiera en ácido sulfúrico para comer un bocadillo y luego saliera y siguiera lo suyo. El hecho de que las hormigas solo se sumerjan en la jarra puede explicar su supervivencia. Las hormigas simplemente no permanecen dentro el tiempo suficiente para que la planta las digiera. Pero no olvides que las hormigas también nadan. Lo hacen por voluntad propia, aunque nunca se meterían en el agua. Para entender cómo se las arreglan las hormigas para moverse bajo el agua, los científicos tuvieron que hacer un estudio. Resulta que se trata de una adaptación reciente, un hallazgo evolutivo reciente. Las hormigas mueven sus extremidades bajo el agua igual que lo harían si se movieran en tierra. Y funciona. No está del todo claro si esta proximidad a las hormigas es buena o mala para la planta. Tal vez las hormigas también ayudan con la digestión y limpian la cavidad de la jarra de presas grandes. O puede que simplemente atrapen lo que la planta ha capturado sin pedir permiso. Desgraciadamente, es imposible saber qué piensa la propia planta de lo que está ocurriendo. Aunque algunas plantas son mucho más inteligentes de lo que puede parecer a primera vista. Pero volveremos a eso un poquito más tarde. Mientras tanto, unas palabras sobre los depredadores. En la naturaleza compiten necesariamente entre sí por las presas y sus hábitos alimentarios son similares. Sin embargo, los científicos no tenían ni idea de que algún día se encontrarían con la competencia entre los licósidos y la Drosera capillaris. Las Drosera capillaris atrapan los insectos con un moco pegajoso en la punta de las hojas. A continuación, las pequeñas plantas segregan enzimas digestivas que empiezan a procesar a los animales capturados, dejando solo sus exoesqueletos. Un clásico. Mientras tanto, los licósidos construyen sus telas ligeramente por encima del suelo, a la misma altura a la que cazan las Drosera capillaris, y tienen el mismo menú. No sé las Drosera capillaris, pero los licósidos son conscientes de ello. Por eso, si colocan sus trampas en lugares donde ya crecen plantas depredadoras, hacen sus telarañas mucho más anchas de lo habitual para que la Drosera capillaris tenga menos presas. Los estudios han demostrado incluso que las plantas se debilitan cerca de los licósidos, tienen hojas más pequeñas y menos semillas. En general, las cosas están mal. Pero los tomísidos han decidido, al parecer, que no tienen por qué enemistarse con las plantas depredadoras. Han empezado a utilizarlas para sus propios fines. Es una planta del género Nepenthes, que ya he mencionado varias veces. Algunas especies de los tomísidos pasan toda su vida en estrecha asociación con las Nepenthes. Construyen nidos en su pared, se sumergen en la jarra para esconderse en caso de peligro. Las Nepenthes se alimentan principalmente de hormigas, mientras que los tomísidos prefieren las moscas de la carne. Una vez alimentado, el tomísido le deja el resto de su presa a la planta. Parece como si pagara la renta. E incluso si el tomísido salta a los jugos digestivos de la planta para esconderse de los depredadores, puede salir fácilmente de allí con la ayuda de su tela. Algunas especies de los tomísidos también atraen a los insectos a la planta imitando colores, y todos, excepto la presa, siguen siendo felices. Pero si la Nepenthes simplemente no puede dañar a la araña porque la araña es demasiado rápida, la Rhoridula gorgonias deliberadamente elige la cooperación con la chinche Pameridea rhoridulae. Las hojas de la planta están cubiertas de pelos pegajosos que atrapan muchos insectos pequeños, y a veces grandes, como avispas o abejas. Sin embargo, la planta no produce enzimas digestivas, lo que significa que no puede digerir a sus víctimas por sí misma. Aquí es donde entra en juego la chinche. La planta sirve de hogar a la chinche. Puede moverse libremente por las hojas sin pegarse. El insecto recoge todas las presas de la planta, se las come, y a cambio le deja sus heces, de las que se alimenta la planta. Pero, ¿por qué no se pega la chinche? ¿No debería extenderse la pegajosidad a todos los insectos? ¿O es que la chinche sabe dónde pisar? Resulta que las plantas saben pegar a los insectos selectivamente. Así, los científicos han observado que la Triantha occidentalis, otra planta carnívora, es estupenda para atrapar mosquitos, pero permite que las abejas y las mariposas desciendan y polinicen las flores sin obstáculos. Los pelos son lo bastante pegajosos para atrapar especies pequeñas, pero no causan molestias a los demás, y eso es muy inteligente. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas de la peculiar inteligencia de las plantas, parece bastante extraño que una de las plantas depredadoras permite a los mamíferos usarse como retrete. Las tupayas, pequeños mamíferos tradicionales de las selvas tropicales del sudeste asiático,
ven efectivamente las plantas depredadoras como letrinas. Saltan sobre las plantas, lamen el néctar del en vez de la hoja, que está encima del cántaro, y luego defecan dentro. Aparentemente porque no quieren buscar otro lugar. Las tupayas suelen marcar sus retretes y visitarlos constantemente. La planta, a su vez, se ha adaptado a esas visitas. El borde del cántaro no es resbaladizo, por lo que los animales pueden sentarse con seguridad y hacer sus necesidades sin caerse. Además, el cántaro y la hoja de néctar están colocados de tal forma que la parte trasera de la tupaya está justo donde tiene que estar. Las heces sustituyen a las presas habituales de la planta, como los insectos. Los estudios han demostrado que las heces aportan entre el 57 y el 100% del nitrógeno que necesita la planta. Seguro que ya has pensado que se trata de una forma muy desagradable de alimentarse. Estoy de acuerdo. Pero, en primer lugar, las plantas hacen más o menos lo mismo. Obtienen los nutrientes necesarios a través del suelo. Y, en segundo lugar, no es la única planta depredadora que utiliza las heces de mamíferos como almuerzo. El Queribula hardwicki y la Nepenthes rafflesiana han establecido una relación mutuamente beneficiosa en Brunei, un pequeño país del sudeste asiático. Cuando los científicos descubrieron por primera vez un murciélago dentro de una planta carnívora, supusieron que el mamífero casi se había convertido en otra víctima. Sin embargo, el murciélago estaba perfectamente bien y parecía estar durmiendo cuando fue rescatado por alguna razón. Para averiguar si el murciélago y la planta estaban reñidos, los científicos tuvieron que investigar a fondo, utilizando sensores y midiendo los niveles de nitrógeno en Nepenthes rafflesiana. Los resultados fueron inesperados. Los murciélagos obtienen protección y un hogar confortable, mientras que la planta, que también atrapa insectos, extrae nutrientes vitales de los excrementos del mamífero. Según los científicos, las heces de murciélago pueden proporcionar a la planta una mejor forma de sobrevivir. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? Las plantas depredadoras, que en realidad no tienen cerebro, son mucho más inteligentes de lo que parecen. La Venus atrapamoscas, por ejemplo, puede contar los pasos de su presa. No puede contarlos en el sentido literal de la palabra, claro. Sin embargo, la planta capta las señales externas en tiempo real y registra el número de toques. Así, un solo toque no basta para que la trampa se cierre de golpe, lo que evita falsos disparos. Si se hacen 2 toques, la trampa se cerrará, pero no por mucho tiempo. 3 toques activarán la producción de enzimas digestivas, porque definitivamente no es una coincidencia. Y si hay 5 toques, el proceso de digestión entrará en pleno apogeo para convertir la presa en líquido y succionarla hasta la gota. Desde luego, esto no significa que la Venus atrapamoscas vaya a ser capaz algún día de resolver ecuaciones, pero ¿quién sabe? ¡Hasta luego!